Mi nombre es Oswaldo González, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Este video es sobre los ejercicios de la unidad 3 de Estadística Inferencial 2. En esta unidad se va a ver el tema análisis de varianza. Y los temas que se van a ver va a ser análisis de varianza de un factor y análisis de varianza de dos factores. El primer ejercicio que se va a realizar va a ser sobre el tema de análisis de varianza de un factor. El ejercicio dice lo siguiente. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, esta afirmación sería la hipótesis nula. Está afirmando que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Y aquí podemos ver una tabla con los datos. En esta columna donde dice tipo de auto, número de auto, en la primera columna están los tipos de auto, que compacto, mediano y grande. Y en el primer renglón estamos viendo el número de carros, que en cada uno son 10. Entonces vamos a los archivos Minitab que ya están abiertos aquí. Que estamos viendo aquí podemos ver pues la diferencia, ¿no? Los intervalos. Por ejemplo, en el de compactos hay un intervalo del 2.91 al 8.66. Y acá en medianos tenemos el otro intervalo es del 3.35 al 7.39. Y en el
está el intervalo de 3.94 y 7.06. De igual forma, los datos también se pueden revisar aquí en la sesión. Aquí se puede ver que aquí está Test for Equal Variances. Aquí es donde estamos haciendo el test. Sale el 95% de confianza, de intervalos de desviación estándar, y aquí están los intervalos de confianza, que son los que le estaba mencionando hace un momento. Entonces 1.84 al 13.8176. La desviación estándar también está de este lado en cada uno de ellos, y el nivel de confianza está en 98.33. Entonces aquí podemos ver los p-values que les mencioné hace un momento, que están en la misma gráfica. Entonces son valores muy altos, 0.979 y el 0.808. Entonces por eso es que no se puede rechazar la hipótesis nula, pero tampoco se puede aceptar la hipótesis alterna. Okay, entonces ya haciendo esto nos vamos a ir a estadística igual a ANOVA, y vamos a seleccionar donde dice One Way. Aquí de igual forma vamos a seleccionar que los datos sean en columnas separadas. En la respuesta seleccionamos de la misma manera las tres columnas. En opciones aquí no le movemos a nada. En comparison aquí sí vamos a poner todas las test posibles, las comparaciones de, por ejemplo, aquí el método Turkey, el de Fisher, Dunnett. Vamos a seleccionarlos todos. Le vamos a dar OK. En gráficas vamos a seleccionar la última que dice 3 en 1. En resultados, así lo dejamos. Y así lo dejamos. Entonces le vamos a dar OK. Y aquí nos arroja un bonche de ventanitas de gráficas. Aquí pues en primera instancia la última que nos arrojó es esta, que es las tres gráficas en uno. Podemos ver el histograma, normal probability plot, el versus fit. Aquí en el histograma pues se puede ver la campana de Gauss, que está bien formada. Okay, entonces pasamos a los siguientes. Interval plot de los autos, ¿no? Aquí se puede ver los puntos, que son las medias de cada uno de los datos. Como podemos ver, pues no son iguales. Cada está tiene una inclinación esta línea. Entonces aquí podemos ver que las medias pueden ser diferentes. Más sin embargo, pues no. Hay unas que son un poco más diferentes que otras. Igual ahorita lo vamos a ver en la sesión para ver los datos más a fondo. Aquí podemos ver, empezamos a ver los test. Por ejemplo, este que se llama HSU simultáneos al 95%. Aquí podemos ver la línea esta que está en el 0, y es la línea de referencia. Aquí podemos ver cómo esta que llega al 0 aquí nos dice un dato, que si el intervalo termina en 0, la media correspondiente significa que es diferente. Entonces aquí este es diferente. Acá estos dos están dentro de la línea de referencia. O sea, son diferentes, pero están como dentro de, ¿no? O sea, no son tan diferentes. Son un poco similares. Y esta sí está en 0, entonces esta es diferente. Aquí tenemos el otro test, que es de Dunnett. Igual, de la misma forma, aquí podemos ver que nada más, en vez de 3, tenemos nada más 2. La comparación de medianos con compactos y la comparación de grandes con compactos. Entonces, ¿qué está pasando? No hay comparación de medianos con grandes. Esto se debe a que puede que el de medianos con grandes sea similar al de mediano con compactos. Entonces, como ya es similar, ya lo toma dentro de este mismo intervalo. Por eso ya no lo vuelve a poner aquí. Aquí igual está la línea de referencia que está en 0, y está aquí intervalo de esta media que está fuera de la línea. Ni siquiera la toca ni nada.
Y aquí tenemos el test de Fisher. De igual forma aquí tenemos la línea de referencia. Vemos cómo intersecta en el intervalo de autos grandes con medianos y de los autos medianos con compactos. Pero está fuera el de autos grandes compactos. Esta media está fuera. Y también en la de Turkey. Grandes compactos está fuera, grandes medianos está dentro y medianos compactos está dentro de la línea de referencia. Ok, entonces vamos aquí a la sesión y aquí podemos ver todos los datos de cada uno de los tests que se realizaron. Aquí está, One Way, ANOVA, autos compactos. Ok, Factor Information. Ok, aquí tenemos el primer p-value que nos está dando en .028. Es menor al nivel de significancia. En este nos está diciendo que es el factor número 2. Entonces aquí, factor 3. Aquí con lo que nos está dando a entender es que se acepta la hipótesis nula de que algunos datos son iguales. Entonces vamos a seguir revisando los demás datos. Aquí podemos ver las medias. Y los intervalos de confianza. Aquí podemos ver que están en el 95% y aquí están los intervalos del 41.81 a 47.59 de los autos compactos, de los medianos 39.21 a 44.99 y de los grandes 36.11 a 41.89. Y pues aquí está una desviación estándar de 4.46. Ok, aquí empezamos a ver los test. Primero está el de Turkey. En este aquí nos aparece las medias 44.70, de mediano de los compactos 44.70, de los medianos 42.10 y los grandes 39.00. Entonces aquí pues se puede tomar como que los compactos y los medianos están como que una media similar. Ok, entonces seguimos y pues aquí podemos ver las diferencias de niveles y el ajuste que se hizo en el p-value de cada uno de estos, de cada una de las comparaciones. Aquí es más sencillo. Como podemos ver, en la comparación de los medianos con los compactos, el valor de P es de .405, es mayor al .05. El único que es menor, que es la media de .021, es la comparación de los autos grandes y los autos compactos. Esto se quiere decir que en estos dos, en los autos grandes y los autos compactos, tienen la misma o tienen una media similar que los autos medianos. Entonces, en este caso se puede aceptar la hipótesis nula de que los autos grandes y compactos tienen medias similares, pero pues se rechaza la hipótesis alterna de que los otros autos, o sea, que todos los autos tienen la misma media. Entonces no, como tal, no se puede aceptar al 100% lo que se está pidiendo el problema, porque en cada una de las test eran dos de las medias de las comparaciones que sí eran similares y una era la que no entraba. Entonces, como tal, el ejercicio nos está preguntando que tenemos que someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Pues entonces no, las tres medias no, nada más dos son similares, son parecidas, no completamente iguales. Ok, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Este es igual, es de lo mismo, de análisis de varianza de un factor,
Me parece que los datos van a ser diferentes, pero vamos a leerlo. Dice: ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a confirmar esto. Primero voy a abrir los datos en Minitab. Ok, ya tengo aquí los datos de Minitab. Aquí tengo los 10 de cada uno en autos compactos, autos medianos y autos grandes. Entonces, de igual forma que en el ejercicio anterior, vamos a hacer primero la prueba estadística. Nos vamos a ANOVA y donde dice Test for Equal Variances, vamos a seleccionar la opción de que nos dé los datos en tres columnas, en columnas separadas. Las respuestas, vamos a seleccionar las tres columnas, los autos compactos, medianos y grandes, y nada más. Aquí en opciones, en gráficas, no le vamos a mover a nada. Entonces le damos OK y nos va a arrojar la prueba. Y aquí ya tenemos la prueba de Equal Variances. Aquí podemos ver los dos valores P que nos arroja por los diferentes test. Tenemos uno que es del .12, que es un poco arriba del .05. Bueno, diferencia de los del ejercicio anterior. Es un poco en comparación del otro. Y el Lebanese test tenemos un valor de P del .173. Entonces ambos son mayores al .05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y también no se puede aceptar la hipótesis alterna, porque es mayor al nivel de significancia. Y aquí podemos ver las líneas de los intervalos de las diferentes varianzas en el auto compacto, el auto mediano y el grande. Esos datos también los podemos ver aquí en la sesión. Tenemos aquí la desviación estándar, los intervalos de confianza, y aquí tenemos lo que nos arrojó en la gráfica, que son los valores P, .120 y .173. Entonces es todo. Ahora, ya que tenemos la prueba realizada, ahora sí vamos a realizar lo que es el análisis de varianzas. Entonces vamos a ir a ANOVA y vamos a ponerle One Way. Seleccionamos de igual forma que nos arroje los datos en columnas separadas y en la respuesta seleccionamos las tres columnas, los autos compactos, medianos y grandes. En opciones lo dejamos así. En comparisons vamos a seleccionar todos. En gráficas vamos a seleccionar 3 en una y le vamos a dar OK. Y aquí igual nos arrojó las diferentes gráficas. Aquí tenemos un histograma. Aquí la campana de Gauss está un poquito más a la izquierda, no está central en el histograma. Tenemos aquí el Normal Probability Plot y el versus bits. Y aquí empezamos a ver lo que es los intervalos, las medias. Aquí podemos ver la media del auto compacto, la media del auto mediano y la media del auto grande.
Aquí podemos observar que las medias del mediano y del grande son bastante similares. No son iguales, pero sí son muy cercanas. A comparación de la del auto compacto, vemos cómo está la inclinación y es una línea casi recta, también con un poco de inclinación del mediano al grande. Ahora aquí está el test de HSU. Podemos ver cómo todas se intersectan en la línea de referencia que está en 0. Podemos ver cómo es que la varianza de la comparación del auto mediano y compacto, la media del mediano y del compacto y del grande y el compacto son muy similares a comparación de la del compacto con mediano. Es diferente. Ahora podemos ver aquí el Dunet, que de igual forma podemos ver como nada más hay dos. Como lo comenté en el ejercicio pasado, hay veces que es muy similar uno de, de las varianzas, entonces pues nada más se toma una, ¿no? Y tenemos aquí el feature. Aquí también podemos ver cómo las tres medias intersectan con la línea de referencia. Y en el de Turkey también es muy similar. Ok, ahora aquí podemos ver los valores P. Podemos ver cómo todos en el HSU podemos ver cómo todos los valores P son .362, .362 y .329. Podemos ver que dos de ellos son similares, uno es diferente, tienen el mismo valor P. La varianza del auto compacto con mediano y la varianza del auto mediano con el compacto. ¿Por qué? Porque son iguales, compacto, mediano, mediano, compacto. Ahora, grande, compacto es diferente, .329. Pero podemos observar que son valores arriba, el valor P es arriba del .05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y no se puede aceptar la hipótesis alterna. Y tenemos acá también arribita Dunet Simulator Simultaneous, es otro test en el cual aquí también podemos ver el valor P es 362, 362, 329, 620, 692, 75. Este es en el de Dunet. En el feature tenemos .424, .474, .424 y .933, valores bastante altos. Entonces el ejercicio nos está preguntando, el ejercicio nos está diciendo que utilicemos un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Ok, podemos esta hipótesis nula se rechaza porque no todas tienen la misma media. Hay dos que son similares pero no son la misma y una es diferente. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? No. ¿Por qué? Como tal, los valores P son muy arriba. Entonces, en ninguno tiene la media similar. Entonces, tan similar. Por lo cual no implica que los autos más grandes sean más seguros. Ya que aquí se está en los test, cada uno está arrojando un valor P mayor al .05 de significancia. Por eso se rechaza la hipótesis nula y tampoco es posible aceptar la hipótesis alterna, ya que los valores son muy altos. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio del siguiente tema. El siguiente tema es análisis de varianza, pero ahora de dos factores. Voy a leer el ejercicio. Ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil
extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, utiliza un nivel de significancia del 0.05. Y tenemos los datos en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver en la primera columna tipo de automóvil, es extranjero o nacional, ahí se divide. Y en el primer renglón tenemos lo que dice tamaño de automóvil y pues las tres opciones, ¿no? Compacto, mediano y grande. Y los datos, que voy a abrir el archivo Minitab para proceder con el ejercicio. Ok, ya tengo los datos de Minitab abiertos. Y pues aquí podemos ver los datos de la tabla. Podemos ver aquí la desaceleración del pecho en gramos, el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande. Ok, aquí primero se tiene que realizar una prueba de medias. Entonces, nos vamos a ir a estadística. Después vamos a pasar donde dice ANOVA. Y la segunda opción que dice Analysis of Means, análisis de medias. Ok, aquí vamos a seleccionar. Ok, entonces nos vamos a ir en Response, vamos a poner desaceleración del pecho en gramos. En la fase 1 vamos a poner el tipo de automóvil y en la fase 2 tamaño del automóvil. Le vamos a dar OK. Y aquí nos aparecen estas gráficas que están aquí, que son las pruebas. Aquí podemos ver que están los dos límites, límite superior, límite inferior, y las interacciones aquí están bien, están dentro de los límites. Podemos ver aquí que abajito está el tamaño del automóvil, tipo de automóvil, arriba del tamaño del automóvil está el compacto, grande. Ok, entonces tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano, y el tipo de automóvil extranjero y nacional. Entonces en cada tipo de automóvil pues están los tres tamaños. Y aquí podemos ver los puntos. En el extranjero, este punto dice que es de extranjero compacto y está el punto 5555. Entonces aquí está el otro extranjero grande, punto 722 y así. Y aquí tenemos las medias, los efectos de las medias. Y aquí podemos ver que tenemos dos puntos rojos. Por ejemplo, aquí este límite que está aquí está en 39.68 y este punto está en 39. Ok, entonces está ahí al límite ya. Y tenemos aquí otro límite que es 43.943 y aquí el punto está a 44.11, entonces está fuera del límite, por eso son los dos puntos rojos. Ahora tenemos acá la media del tipo de automóvil, pero de este lado tenemos la media del tamaño de automóvil y estos sí están dentro de los límites. Vemos que están azulitos y están dentro de 37.83. Este es de 41.83 y de 45. Ok, ahora vamos a pasar a realizar ahora sí el análisis de la varianza de dos factores. Ok, entonces ya para poder realizar el análisis de la varianza de dos factores, vamos a ir a estadística, a ANOVA, y vamos a seleccionar la opción que dice Balanced ANOVA. Aquí en responses vamos a poner desaceleración del pecho en gramos. En el modelo vamos a seleccionar los dos factores, que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Y también vamos a poner el resultado de ambos, que es tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En gráficas vamos a poner 4 en 1 y es todo. En lo demás no le tenemos que mover nada. Nada más en las gráficas poner 4 en 1 para que nos salgan las cuatro gráficas en una sola ventana. Le damos OK y aquí nos arroja en las cuatro gráficas.
Ok, entonces ya teniendo las gráficas aquí de los residuos, aquí tenemos lo de las normal probability plot. Vemos cómo están todos cerca de la línea ascendente. Aquí podemos ver cómo se distribuyen todos los residuos en el versus fit. Y aquí tenemos en el histograma, vemos cómo está aquí la campana de Gauss con aquí los datos, aquí los residuos aquí centrados. Y aquí también tenemos cómo están separados los residuos en el versus order. No hay ningún punto rojo, todo está bien. Ahora vamos a ver en la sesión cómo está todo resuelto. Aquí podemos ver cómo cada de los factores nos arrojó el valor P. Como ya sabemos, el valor de significancia es del 0.05. Entonces, cuando el valor P es menor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Entonces, en este caso, en el factor de tipo de automóvil, el valor de P es de 0.038, es menor a 0.05, por lo cual aquí sí se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. En el caso del tamaño del automóvil, el valor de P es de 0.060. Es un poco más del 0.05, pero pues con eso únicamente ya se puede decir que no se puede rechazar la hipótesis nula, pero tampoco se puede aceptar la hipótesis alterna. Entonces, en el tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil en este factor, nos está arrojando un valor de P de 0.717, igual, mucho mayor al 0.05, por lo cual lo mismo que el anterior. En este caso también no se puede rechazar la hipótesis nula, pero tampoco se puede aceptar la hipótesis alterna. Entonces el ejercicio nos planteaba utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Ok, entonces si hay alguna relación, pues aquí en el tipo de automóvil sí hay, ya que podemos aceptar la hipótesis nula, ya que el valor de P es menor al nivel de significancia, que es el 0.05. Y en cambio los demás, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, tienen el número el valor de P mayor al nivel de significancia, que es el 0.05. En este caso, pues el tamaño del automóvil salió que es el 0.06 y el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil salió que es el 0.717. Entonces esa es la razón. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Que vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y aquí nos arrojan los datos. Entonces aquí yo lo que hice fue tomar los mismos que tenía aquí, nada más los actualicé en el Minitab, que está de este lado. Aquí ya están actualizados, como podemos ver, son 3,5
compactos extranjeros, 3 medianos extranjeros y 3 grandes extranjeros, y de igual forma 3 compactos nacionales, 3 medianos nacionales y 3 grandes nacionales. Entonces, sabiendo ya esto, ya con los datos actualizados, vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a analizar las medias. Aquí vamos a seleccionar el desaceleramiento en pecho en gramos, que aquí en realidad lo debería de haber cambiado a sí, aquí se tuvo que haber puesto, bueno, está bien, así lo vamos a dejar, pero ya sabemos que básicamente ese es el dato que estamos buscando, ¿no? El HIC. Entonces, aquí ponemos el factor 1 vamos a poner el tipo si está bien, el factor del tamaño del auto, muy bien, y el nivel alfa, que es el nivel de significancia que nos está pidiendo el problema, es 0.05, y aquí está 0.05, le damos OK, y aquí nos arroja los datos. Aquí podemos ver que en cambio al otro, aquí no hay puntos rojos en las medias del tipo de automóvil, están dentro de los límites. El límite es de 447 el superior y está el más arriba es de 427 y el límite inferior está en 320.8 y el punto está en 340. Ok, ahora de este lado tenemos las interacciones del efecto y de igual forma están todo dentro del límite. Aquí podemos ver el valor de 13.266, que es un automóvil extranjero compacto. Aquí tenemos un automóvil extranjero grande, está en el 65.16, y automóvil extranjero mediano. Entonces son los 3 y 3, las medias de los 3 y 3. Ahora vamos a realizar, ya vimos que todo está bien, vamos a irnos otra vez de nuevo a estadística, nos vamos a la opción donde dice ANOVA y vamos a irnos a donde dice Balanced ANOVA. Podríamos utilizar también que dice General Linear Model, después en Fit General Linear Model, pero es cuando no tienes los datos, la misma cantidad de datos. En este caso tenemos la misma cantidad de datos. ¿A qué nos referimos? A que tenemos 3 datos de cada uno. Tenemos 3 datos del compacto extranjero, 3 datos del mediano extranjero, 3 datos del grande extranjero. Y lo mismo para el nacional. 3 de cada tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Por lo cual, como todos los datos son las mismas cantidades, estamos utilizando el que es balanced, que es balanceado. Ok, entonces repito, es estadística, después ANOVA y donde dice Balanced ANOVA. Ok, después aquí vamos a seleccionar igual el mismo que tenemos aquí. Como repito, este es del ejercicio pasado, por eso dice desaceleración de pecho en G, pero básicamente es donde están los datos que ya pusimos. En el modelo vamos a poner exactamente como está igual, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Así lo dejamos. En gráficas ponemos 4 en 1, está bien. En opciones no ponemos nada. En resultados tampoco no es necesario. Y en storage tampoco, no es necesario poner nada. Simplemente en gráficas seleccionar la que dice 4 en 1 para de esa manera tener solamente una ventana con las 4 gráficas, el histograma, el plot y lo de los recibos. Le damos a dar OK y aquí nos salen los recibos.
tenemos el Normal Probability Plot. Como podemos ver, pues se ve bastante todo bien. La línea ascendente con los puntos que están separados están todos cerca de la línea. El histograma, aquí podemos ver la campana de Gauss, cómo están los datos unidos al centro, tal vez un poquito más a la izquierda que centrado, pero se ve bien. Y aquí los residuos en el versus fit y en el versus order, podemos ver cómo están dispersos los diferentes puntos, diferentes residuos, y aquí cómo está acomodado en el versus order. Ahora, si nos vamos a la sesión, vamos a poder visualizar de mejor manera los valores de P de cada uno de los factores que pusimos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos dice que se utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Entonces, un factor en el tipo de automóvil y un factor en el tamaño del automóvil. Ok, vamos a revisar eso. Como podemos observar aquí, el valor P en el tipo de automóvil es mayor al punto 0,5. Entonces aquí se rechaza la hipótesis nula y no se puede aceptar tampoco la hipótesis alterna. Es un valor que está arriba del punto 0,5. Entonces no pasa. Después tenemos igual el tamaño del automóvil, que está en punto 655, todavía más arriba del nivel de significancia que tenemos, que es del punto 0,5. Y por último tenemos el que es del tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Tenemos el punto 281, que igual es menor al anterior, por encima del punto 0,5, pero igual sigue estando arriba. Entonces, con estos valores P podemos decir que se rechaza la hipótesis nula, pero tampoco se acepta la hipótesis alterna, ya que no hay evidencia suficiente para eso, para aceptar la hipótesis nula. Básicamente no existe como tal un efecto en cuanto al tipo de automóvil, ni tampoco existe un efecto en cuanto al tamaño del automóvil, o sea que no tiene básicamente algo que ver directamente en las lesiones de cabeza en un choque automóvil. O sea, no depende del tipo ni el tamaño. Entonces, esto no tiene que ver. Ok, entonces, me parece que este es el último ejercicio. Pues nada más recordar, hacer énfasis en esto de que es importante tener en cuenta el valor P. Con eso te puedes dar cuenta cuando se puede aceptar la hipótesis, lo que te está sugiriendo, lo que te está preguntando el ejercicio, la hipótesis nula. Si el valor de significancia es de 0.05, entonces el valor P tiene que ser menor a eso para poder aceptar la hipótesis nula, que es lo que te está sugiriendo el ejercicio, lo que te está preguntando el ejercicio. Entonces, en este caso, como podemos ver en estos tres efectos, los tres son elevados, son arriba del nivel de significancia, que es del punto 0,5, por lo cual en los tres se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, pero igual también tener en cuenta que en este caso el ejercicio se trata sobre lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Es también tener lógica para poder visualizar para dónde se va a dirigir el ejercicio. En este caso, pues obviamente te está diciendo que no, el tipo de automóvil, pues no
no tiene un efecto en cuanto a las lesiones que vas a tener en un accidente. Sí, pero no al caso, no al tal punto de que se pueda probar estadísticamente, porque está muy encima del punto del nivel de significancia. Igual el tamaño de automóvil, que es el que más arriba está, entonces es el que menos se puede acercar a decir que en efecto se está conectado en que el tamaño del automóvil cause o hay una probabilidad alta que eso afecte a que en algún accidente haya alguna lesión en la cabeza. Entonces por eso es importante entender esto del valor de P. Y pues todo por mi parte. Fueron los ejercicios de la unidad 3, análisis de varianza. Muchas gracias.